Día para todos, seguimos la Parashat Shemot, Parashat Yitro, capítulo 18, versículo 13. Y sucedió que al día siguiente, dice Rashi, al día siguiente de Yom Kippur, así hemos aprendido en el Midrash Sifri, siendo así a qué se refiere la frase al día siguiente, quiere decir que al día siguiente que Moshe descendió de la montaña del Sinaí, después de recibir las segundas tablas de la ley, y está obligado a reconocer que es imposible decir que se refiere al otro día, excepto el día siguiente a Yom Kippur, que es cuando Moshe recibió las segundas tablas de la ley, pues antes de la entrega de la Torá, no es posible que la Torá dijese que y haré conocidos los estatutos, ya que esos estatutos todavía no habían sido entregados, y desde que la Torá fue entregada hasta Yom Kippur, Moshe no se sentó a juzgar al pueblo, ya que el 17 de Tamuz él descendió de la montaña y quebró las primeras tablas, y al día siguiente ascendió temprano por la mañana y permaneció en la montaña durante 80 días, el término de los cuales descendió en Yom Kippur. Por consiguiente, esta sección que sigue a continuación no fue escrita según su orden cronológico, ya que la frase "y sucedió que al siguiente día" no fue dicha sino hasta el segundo año después de su salida de Mitzrayim. E incluso para quien afirma que Yitro vino antes de la entrega de la Torá, que hay que ver aquí, trae también Avodah Zarah 24 Aleph y Sevachim 116 Aleph, donde hay una disputa entre los Tanaim en la Gemara, si Yitro vino antes o después. El Zohar HaKadosh dice así: el Zohar HaKadosh dice que él vino antes, después se fue y después regresó de nuevo. Más que regresó a Midian ¿cómo es que se llama? Para convertir a toda la familia y luego regresar de nuevo. Así explica el Talmud. El hecho de que fuera enviado a su tierra no ocurrió sino hasta el segundo año, ya que en esta sesión se declara que Moshe envió a su suegro y se fue a su tierra. Y hallamos que en el versículo siguiente, al relato del viaje de las tribus, según sus estandartes, Moshe dijo a Yitro: nosotros viajamos al lugar, te ruego que no nos dejes. Y, y si él regresó y si el regreso de Yitro a su tierra hubiera ocurrido antes de la entrega de la Torah, desde el momento que se fue, donde hayamos escrito acerca de su regreso. Y si dice que en ese versículo no se dice Yitro sino Jobab, y que Jobab en realidad se refiere al hijo de Yitro, ello no puede ser, ya que Jobab es el mismo Yitro, puesto que explícito se declara de los hijos de Jobab, suegro de Moshe. Así dice aquí en el Midrash, hay una controversia entre los sabios Rabbi Jia y Rabbi Yoshua ben Levi. Opinan que Yitro vino ante Moshe, después de la entrega de la Torah. Por su parte, los demás sabios afirman que vino antes de la entrega de la Torah. Rashi explica este versículo siguiendo la opinión de los que afirman que vino antes, y opina que el relato de Yitro sí ocupa en la narrativa su lugar cronológico entre la guerra de Amalek y la entrega de la Torah. Esta explicación presenta dos dificultades. La primera es precisamente la frase "al día siguiente", que aparentemente se refiere al día siguiente de la llegada de Yitro. Sin embargo, esto no podría ser posible, porque al hablar Moshe con Yitro acerca de los estatutos de Dios, ello implica que ya los había recibido, y por lo tanto al día siguiente necesariamente se refiere a después de la revelación. La segunda dificultad es el hecho de que más tarde se narra que Moshe despidió a Yitro, mientras que en Bamidbar 10:29 se dice que cuando lo despidió le rogó que no lo abandonase. Y allí mismo explícitamente se dice que esto ocurrió en el segundo año después de la salida de Mitzrayim. Por esta razón, Rashi afirma aquí que aunque Yitro haya venido antes de la entrega de la Torah, esta parte del relato de Yitro que no ocurrió antes de la entrega de la Torah sino después. Pero los versículos anteriores sí fueron enunciados cronológicamente. Según esta aplicación, la razón por la cual la Torah insertó aquí esta parte del relato se debió a que una vez habiendo comenzado a narrar la historia de la venida de Yitro y su conversión al judaísmo, hechos que ocurrieron antes de la entrega de la Torah, la revelación de la Torah, prefirió terminar con el relato de él, aun cuando ciertos hechos ocurrieron después de la revelación. Esa es toda la explicación que hablan sobre lo que sucedió. Y sucedió que al siguiente día Moshe se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo se quedó de pie ante Moshe desde la mañana hasta la tarde.
Moshe se sentó, dice allí. Moshe estaba sentado como un rey, mientras que todos se quedaban de pie. Eso molestó a Yitro, ya que al hacer eso, Moshe denigraba el honor de Israel. Es por esta razón que lo reprendió, como se declara en el siguiente versículo: ¿por qué tú te sientas solo mientras todo el pueblo se queda de pie? Pero sin saber, obviamente, que el juez se tiene que sentar y los que reciben el juicio tienen que estar de pie. Era que como todos venían a Moshe Rabenu a que hiciera el juicio, entonces todos se quedan de pie, esperando hasta que llegara el turno a ellos. Y Moshe se tenía que sentar porque así es tiene que pensar en cada situación, en cada caso que se le presenta. Pero aquí dice que el pueblo se queda de pie ante Moshe desde la mañana hasta la noche. Entonces, en verdad, dice Rashi, es posible decir eso. En realidad, este pasaje nos enseña que todo juez que hace un juicio verdadero, incluso durante una sola hora, la escritura se lo considera como si se hubiera dedicado a la Torah durante todo el día, y como si se hubiera convertido en colega del Santo Bendito es, en la hora de la creación, acerca de la cual se declara: y fue noche y fue de la mañana. Rashi aquí retoma aquí la pregunta en el Talmud que hace sobre ese versículo. ¿Es posible decir que Moshe juzgaba al pueblo durante todo el día sin hacer otra cosa? Si era así, ¿qué pasaba con su propio estudio de Torah? Entonces, ¿qué tiene que ver la creación con el juez? Porque si el juez hace un juicio verdadero, y el creador dice que de un principio él quería crear el mundo con la Midat Adin, con el Shem Elohim de juicio, entonces de un principio quería que fuera así, entonces se toma como si él fuera un colega, como dice aquí, del Santo Bendito en la obra de la creación. Eso es lo que quiere decir Rashi. El suegro de Moshe vio todo lo que él hacía al pueblo y dijo: ¿qué es esto que le hace al pueblo? ¿Por qué tú te sientas ahí solo y todo el pueblo se mantiene de pie junto a ti desde la mañana hasta la noche? ¿Por qué el pueblo viene? Porque el pueblo viene en tiempo presente, dice aquí. Hay que ver también de que aquí está escrito de que el pueblo era el que venía, no Israel, era el pueblo, quiere decir los Eres-Raf. Dice: Moshe dijo a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre cada hombre y su prójimo, y les hago saber los estatutos de Dios y sus enseñanzas. Consultar a Dios, dice, esta frase debe ser entendida tal como traduce el Targum: a solicitar instrucción, es decir, a inquirir de la boca del omnipresente qué se debe hacer. Cuando tiene algún asunto, uno viene a mí. Dice aquí, dice Rashi, el que tiene algún asunto que arreglar, viene a mí. Pero aquí está hablando interesante porque está hablando de singular. No está hablando en plural, de que los dos venían a él, sino que uno venía a él para arreglar la situación, el otro no quería venir. Y aquí dice que después, al ellos venir, Moshe Rabenu, ¿ven? Dice aquí, vamos a ver cómo lo veían. Cuando alguien tiene algún asunto, uno viene a mí, no los dos, y yo juzgo entre cada hombre y su prójimo. ¿Sí? Lo juzga, pero que después dice: y les hago enseñar los estatutos de Dios y sus enseñanzas. Los acerco al Creador, acercarlos al Creador. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? También. El suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que tú haces, ciertamente te gastará, tanto tú como este pueblo que está contigo, pues la tarea es demasiado pesada para ti. No podrás hacerla tú solo. Dice ahora el suegro de Moshe le dijo: la escritura hace referencia a Yitro, otorgándole un título honroso, como diciendo que era el suegro del rey. Ciertamente te gastaráis. Esta expresión debe ser entendida tal como lo traduce el Targum. Esta expresión significa marchitarse. Es verdad, o sea, marchitarse en el sentido de que la fuerza se va a debilitar y se va a desgastar si sigues así. Tanto tú como este pueblo, dice aquí,
este vocablo fue enunciado para incluir a Aarón y a Hur y los 70 ancianos. Pues la tarea es demasiado pesada para ti, el peso de ello es superior a lo que tu fuerza puede soportar. Entonces explica que la tarea es más pesada que la fuerza de Moshe, porque la frase entendida literalmente implica que la tarea era más pesada que el peso físico de Moshe, comparación que sería absurda. Entonces dice, ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que Dios esté contigo. O sea, quiere decir, aconséjate con el creador de lo que yo te estoy diciendo. Sé tú para el pueblo intermediario ante Dios, y trae los asuntos ante Dios, adviértales sobre los estatutos y la enseñanza, y hazles saber el camino por el que deben marchar, y los actos que deberán realizar. Dice aquí, te aconsejaré y que Dios esté contigo, es decir, que esté contigo en este consejo que te doy. Y Tro quiso decirle, ve y consulta con el omnipresente con respecto a lo que te digo. En esta frase Yitro no quería decirle que Dios estuviera con él en el sentido de hacer que tuviera éxito en lo que hacía. ¿Okay? La frase tampoco quería decir que por medio de este consejo que le daba, entonces Dios estará con él. Quería decirle que consultase a Dios con respecto al consejo que le daba. Y si Dios estaba de acuerdo, que lo aplicase. Y en caso contrario, que no lo aplicase. Sé tú para el pueblo intermediario ante Dios, es decir, sé tú un emisario y un intermediario entre ellos y el omnipresente, y sé tú el que pregunte los juicios de él para el pueblo. Los asuntos, es decir, las disputas. ¿Sí? Y entonces dice aquí, y de entre todo el pueblo discerne tú hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la ganancia, nómbralos sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentena y jefes de decenas. Dice aquí Rashi, discierne tú por medio del espíritu profético que está en ti. Me quiso decir, hombres capaces de decir hombres ricos para que no tengan necesidad de adular a otros ni hacer favores. Hombres de verdad, ellos son los que inspiran confianza, quienes son dignos de que se confíe en sus palabras. Escoge a gente así, porque gracias a esa cualidad sus palabras serán escuchadas. Y hombres que aborrezcan la ganancia, es decir, que odien que su dinero esté en litigio. Esto se refiere a la misma idea que expresamos en el Talmud cuando cualquier juez a quien se le extrae dinero a través de un litigio no es un juez. Es decir, que detestan tener dinero o bienes cuya propiedad esté en disputa y prefieren regalarlos a otros en vez de litigar por él, incluso cuando saben que tal dinero realmente es suyo. Por ejemplo, en el caso de que hayan comprado algo y no posean las pruebas que atestiguen que es suyo. Jefes de millares en total eran 600 jefes para los 600.000 varones israelitas adultos. Jefes de centena eran 6.000 en total. Jefes de cincuentenas eran 12.000 en total. Y jefes de decena eran 60.000 en total. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, todo asunto mayor lo traerán a ti, y todo asunto menor lo juzgarán ellos. Así se aligerarán las cargas de ti, y ellos también cargarán contigo. Si haces esto y Dios te lo ordena, entonces podrás aguantar, y también toda esta gente llegará a su lugar en paz. Dice aquí, ellos juzgarán, quiere decir, dice el Targum, ellos juzgarán con sentido imperativo. Si se alegra, si se aligera la carga de ti, es decir, este asunto de nombrar jueces es para aligerar de ti la carga de juzgarlos, dice Rashi. Y Dios te lo ordena, entonces podrá aguantar, quería decirle, consúltalo con el procente y Él te ordenará a hacerlo así. Entonces podrás aguantar, pero si Él no te deja hacerlo así, entonces no podrás aguantar. Y también toda esta gente
Vamos a ver. Es decir, Aarón, Nadab y Abiú, así como los 60 ancianos que ahora se están desgastando contigo al ayudarte a juzgar a todo el pueblo. Entonces dice, para terminar el capítulo, Moshe escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Moshe escogió varones capaces en todo Israel y los nombró jefes sobre el pueblo, jefe de millares, jefe de centenas, jefe de cincuentenas y jefe de decenas. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento, traían a Moshe los asuntos difíciles y los asuntos de menor importancia, ellos mismos los juzgaban y Moshe despidió a su suegro y él se marchó a su tierra. Ellos juzgaban, dice Rashi, juzgaban al pueblo. Traían, ellos mismos lo juzgaban, dice aquí, vamos a ver, Rashi, a ver si trae algo, Ishpotu, o sea que juzgaban al pueblo, dice el proceso de llevarse a cabo, y él se marchó a su tierra para convertir a los miembros de su familia, dice Rashi, como han dicho anteriormente. Yitro propuso a Moshe partir a su tierra con el propósito de recuperar los bienes que había dejado allí, pero ello mismo se narra que Moshe le suplicó que no lo hiciera y le hizo la proposición de compensarle por lo que había perdido. Si Yitro se hubiera marchado por nostalgia de su tierra o para recuperar sus bienes, su partida debió haber sido narrada en Bamidbar, no aquí. El hecho de que allí no se mencione su partida implica que aceptó la proposición de Moshe, siendo así la única otra razón por la cual se puede asumir que partió fue para convertir al resto de su familia y traerla al pueblo judío. Por otra parte, lo que demuestra que una vez hecho esto, se incorporó de nuevo a Israel. ¿Okay? Es que en Shoftim, ahí dice expresamente, se menciona la descendencia del suegro de Moshe como integrantes plenos de Israel. Aquí el esforno, ya que terminamos el capítulo, pregunta cómo era posible de que habían jefe de decenas. Quiere que había un juez por cada 10 personas. Y estamos hablando de que ellos habían salido de Egipto. Ellos no estaban viviendo ahorita, como decir, están en un lugar civilizado y decir de que habían problemas entre uno y el otro por esto, por lo otro, qué sé yo. Entonces vemos lo grande que hay aquí, de que tanto eran los problemas que habían que incluso había que colocar jefe de decenas. Y como dijimos anteriormente, ¿quiénes eran los que venían a que lo juzgaran? El pueblo. No eran los hijos de Israel, pero entre los hijos de Israel había paz entre ellos, sino que era el pueblo, como que dijimos anteriormente. ¿Cuándo hay problemas entre una persona y otro? Cuando la persona no perdona al otro, cuando la persona no piensa que todo el tiempo está pensando de que el otro me hizo, el otro me hizo, el otro me hizo. No hay emuná, no hay fe en Hashem. Piensa que todo el tiempo el que le hizo fue otra persona. Entonces por eso siempre venían a juzgar. Y era tanto los juicios que incluso se necesitaban jefe de decenas. ¿Y de dónde viene eso? De la falta de emuná. Porque incluso una persona que tiene emuná no va a venir por cualquier cosa a que le hagan un juicio. Tiene que ser algo en verdad eh, que sea bastante serio para que hagan un juicio. Pero hacer un juicio por cualquier tontada, por cualquier bobada, si puedo pasarlo, dejarlo pasar, perdonar al otro, no estar todo el tiempo buscando quiénes son los culpables y todo lo demás. ¿Para qué todo el tiempo estar buscando hacer juicios? Ese, y así debe ser esa era la diferencia que había entre el pueblo y los hijos de Israel. El Rafe Ajidá habla aquí algo bastante interesante también, de que habla y dice que tiene que ver esta para allá, por ejemplo, de que Moshe hacía así y vino Yitro y le dijo, escucha mi consejo, tienes que hacer así, tienes que hacer, e incluso escuchó su consejo y lo tomó en cuenta. Entonces,
pero como ya está como muy metido y todo lo demás, lo que dice al último antes del capítulo, terminar el capítulo donde dice que Moshe despidió a su suegro y él se marchó a su tierra, quiere que lo marchó, como que ya dejes tanto meterse en qué hago, qué no hago, por qué lo hago y por qué no lo hago, ¿sí? Pero explica Rabajidá que toda esta parasha está escrito, está aquí. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que Yitro viene siendo la reencarnación de Caín. Y Caín, dice el Midrash, después de que mató a su hermano, él sacó de su boca y dijo, En din ven dayan. No hay juez ni juicio en el mundo. Así dijo. Y por haber dicho eso, entonces tiene que venir y reparar lo que dijo. ¿Cuál es la reparación? La reparación es decir de que ahí sí hay un juez y sí hay juicios. Y no solamente que hay juicios, sino que lo reconozco y aparte de eso le doy un consejo a Moshe Rabeno de cómo es que él tiene que juzgar a las personas y cómo sería en verdad, sí, cómo sería, no en verdad, sino que lo mejor posible. Y por eso está escrito esta para allá. Que tengamos un buen día de esta